pasa al otro lado y enfrenta lo que sigue. Dígale a su hermano, pasa al otro lado y enfrenta lo que sigue. Amén. Fíjese cómo el Señor Jesús dice esta palabra, que sube a una barca, y sube a una barca con una intención. Dice aquí que para pasar al otro lado, para pasar al otro lado. Y a través de esto usted y yo tenemos que entender que es necesario subir a la barca. Dígale a su hermano, es necesario subir a la barca. Y ya que está usted en la barca, ahora viene lo siguiente: pasar al otro lado. Debemos de pasar al otro lado. Hermano, hermana, ¿sabe una cosa? Pasar al otro lado representa entrar a la dimensión que te va a llevar a una conquista. Dígale a su hermano, pasar al otro lado representa entrar a la dimensión que te va a llevar a una conquista. ¿Cuántos lo creen? Porque sabe, usted entró a la barca con Jesús. Entró a la barca donde la dimensión espiritual se va a abrir. Donde la dimensión espiritual va a traer para usted una enseñanza, un aprendizaje, pero también va a traer una integración con el Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces, usted, al entrar a la barca, al entrar con el Señor Jesús, usted va a aprender a vivir con el Señor Jesús. Y sabe, cuando alguien entra a la vivencia del Señor Jesús, va a empezar a tener una serie de dificultades, va a empezar a tener una serie de problemas. El que no entra a la vivencia de Jesús va a seguir viviendo como si nada pasara en el mundo. Pero cuando se entra a la vivencia de Jesús, a ser parte de Él, cuando se entra a navegar con el Señor, cuando se entra a la barca con Jesús, entonces van a empezar a surgir todos esos espíritus contrarios al Señor para enfrentarlo a usted en todo lo que usted esté haciendo. ¿Cuántos creen que el día de hoy usted ha sufrido muchos ataques de parte del enemigo? ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Cree que usted los ha sufrido por haber tomado la decisión de entrar a la barca con el Señor Jesús? Si usted lo cree, ahora déjeme decirle entonces, enfrente lo que sigue. Enfrente lo que sigue. Dígale a su hermano, enfrenta lo que sigue. Porque se le van a presentar muchas situaciones, hermano. Se le van a presentar muchos problemas, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que todos esos problemas, que todas esas situaciones tan difíciles se le van a presentar primero dentro de la barca, hermano. Se le van a presentar dentro de la barca. ¿Qué le quiero decir con esto? Que todos sus problemas o los principios de lo que usted está viviendo lo empezó a vivir dentro de la iglesia. Cuando usted llegó a la iglesia porque decidió entrar a la barca, mire, ahí se le empezaron a levantar los demonios. Se le empezaron a levantar, hermano, los espíritus contrarios a usted. Empezó a tener contiendas con el hermano, con la hermana, empezó a tener envidias con el hermano, con la hermana, empezó a mirar que lo miraban feo, empezó a mirar que hablaban mal de usted, empezó a oír, hermano, que había gente que levantaba la voz en contra de usted. Y usted podría decir, ¿pero por qué? Si es la casa de Dios. ¿Nunca se ha preguntado por qué se levantan los demonios en mi contra? ¿Nunca se ha preguntado usted esto? ¿Nunca se ha preguntado por qué yo? Habiendo otros, ¿por qué yo? Porque mire, hermano, ¿sabe una cosa? ¿Cuántos de ustedes podrían decir, yo vengo a la casa de Dios? ¿Cuántos podrían decir eso? ¿Y cuántos podrían decir, y en mi familia hay muchos que no van a la casa de Dios? ¿Sí lo podría decir también? Ahora, ¿quién cree usted que debería de tener mayores problemas? ¿El que viene a la casa de Dios o el que no viene a la casa de Dios? ¿Quién cree usted? Porque usted diría, pues si yo voy a la casa de Dios,
si yo estoy con el Señor, si yo leo la palabra, si yo escucho la palabra, si yo oro, si yo, mire, hasta soy un gran intercesor, y qué broncas tengo, hermano. Y allá mis hermanos que ni siquiera dicen amén, que ni siquiera se persignan, hermano, esos, mire, viven en paz, viven tranquilos. ¿Sabe qué tremendo es eso? ¿A poco no, hermano? Qué tremendo es eso. Pero déjeme darle una gran noticia. Que a lo mejor usted va a decir, no, pues hermano, yo quisiera estar como ellos en paz y tranquilo. Pero déjeme decirle algo. El demonio, el espíritu inmundo, el enemigo, solamente se le va a presentar a los que tienen algo de Dios. Los que no tienen nada de Dios, esos no le preocupan. Esos ya son de Él. Por eso están en paz, por eso están tranquilos. Pero el que tiene de Dios, a ese lo va a enfrentar. A ese lo va a cuestionar. A ese le va a querer echar abajo su ministerio. A ese lo va a querer perder, hermano. Porque sabe que en el camino de Dios su victoria está dada, hermano. ¿Usted cree que su victoria está dada? Uy, muy poquitos amenes, hermano. Por allá, ¿creen que su victoria está dada? Amén, dígale al Señor. Porque es necesario entonces enfrentar lo que sigue en nosotros, hermano. Ya subió a la barca, ahora arriésguese a enfrentar lo que sigue, porque sabe una cosa, usted le va a enfrentar ahí dentro de la barca las tormentas, va a enfrentar, hermano, los zarandeos, va a enfrentar las olas, va a enfrentar el agua, pero con con un poder tremendo lo va a enfrentar. Pero déjeme decirle algo, ese problema o ese enfrentamiento ahí se va a quedar y ya no va a volver. Ahí se va a quedar. Ya no va a volver a ser causa de problema para usted. La tormenta pasó, las olas los zarandearon, pero eso ahí se quedó ya. No va a volver nunca, no se va a repetir. Ahora enfrente lo que viene. A lo mejor son mayores problemas, a lo mejor son situaciones más difíciles y usted dirá, ay, qué ánimo me da, hermano. Pues sí, es un ánimo que tú tienes que tener para saber que mientras más problemas enfrentas, mientras más situaciones enfrentas, mayores libertades tienes. Porque el que está contigo te lleva a enfrentar las situaciones para ser libre de lo que te está oprimiendo o de lo que te está dañando o de lo que te ha afectado. Por eso, mira, hermano, usted y yo tenemos que enfrentar los problemas que han venido a nuestras vidas. Enfrenta a los que se levantaron contra ti, hermano. Enfrenta las luchas que vendrán. Enfrenta a los que se manifestarán contra ti. Enfrenta a los que te difamarán. Enfrenta, ¿sabe qué? Enfrenta a los que lo quieren destruir. Porque, ¿sabe? Así como lo ven es un riesgo potencial usted. Para muchos, hermano. Es un riesgo y por eso lo quieren destruir. Pero déjeme decirle algo, hermano. ¿Sabe? Lo primero que tenemos que enfrentar para enfrentar a los que nos quieren acabar, lo primero que tenemos que enfrentar es a nosotros mismos, para poder decir, puedo enfrentar a mis enemigos, puedo pelear contra mis enemigos, puedo luchar contra mis enemigos, porque el que está conmigo es más poderoso que aquellos que se han levantado contra mí. Usted puede declararlo, puede hacerlo suyo, puede vivir esa verdad. ¿Cuántos podrían decir amén? Usted la puede vivir, pero es necesario creer en usted. Es necesario creer que usted tiene el potencial. Es necesario creer que el Señor está con usted. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe? David creyó que el Señor estaba con él. David lo declaró. David dijo, Él está conmigo y Él es el que te va a vencer. ¿Cuántos podrían decirle al enemigo, el Señor está conmigo y Él es el que te va a vencer, porque yo solo soy un instrumento en sus manos? ¿Cuántos podrían decirle?
Es necesario entender que nosotros podemos pasar al otro lado, pero para enfrentar lo que sigue, para enfrentar la bendición que Él nos ha dado. Si yo no lo creo, ¿cómo voy a pasar al otro lado a buscar una conquista? Dígale a su hermano, tú tienes que pasar al otro lado. Tienes que pasar al otro lado. Es más, mire, déjeme decirle, usted tiene que pasar al otro lado de su matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Usted tiene que pasar al otro lado en su matrimonio y enfrentar lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue cuando alguien se casa? ¿Qué es lo que sigue cuando alguien decide unirse? ¿Qué es lo que sigue? ¿Alguien de aquí o que nadie se casó? Todos viven en amaciato, viven en fornicación, dígame. Va a ser una boda masiva, ¿no? Se ha de ser suave. Dígame usted, ¿cómo vive? Porque sabe, cuando alguien planea la boda, cuando alguien planea casarse, cuando mire usted ya llega al altar y dice usted sí a todo, llega el momento de enfrentar lo que sigue. Y lo que sigue, mire, no es lo mismo conocer a una mujer o a un hombre, porque antes, hermanos, salíamos a dar la vuelta, salíamos a caminar, salíamos al cine, por ahí, hermano, hacíamos circo, maroma y teatro para evitar que sucedieran cosas malas. Mire, no es lo mismo que cuando usted ya está casado, porque sabe, a lo mejor usted cuando lo conoció, mire, lo veía bien limpiecito, lo veía usted hasta con los zapatos, mire, rechinando de limpios. Y usted decía, ay, qué rico hueles, mi amor. Pero cuando usted se casa, quizá esa imagen se viene por los suelos. Porque ni limpio era, sino solamente cuando le iba a ver se bañaba. Y los zapatos que usted le veía resplandecientes, a lo mejor ni él los boleaba, se los boleaba la mami. Y lo peor de todo, que cuando usted le decía, qué rico huele, se transformó, hermano, el olor. Y cuando se quitaba los zapatos, parecía campo minado el asunto, ¿verdad, hermano? Hay que enfrentar lo que sigue en el matrimonio, que es conocer a nosotros como hombre y como mujer en esa etapa nueva de nuestra vida. Porque, ¿sabe? Hay que enfrentar el desorden muchas veces. Hay que enfrentar el carácter. Hay que enfrentar la imposición que se puede dar. Hay que enfrentar muchas cosas que son parte de nosotros. Y qué tremendo es eso. Porque cuando no se sabe enfrentar, se va al fracaso. Se divorcia, se separa. Y cuando le llegan a preguntar a usted por su esposa o por su esposo, dicen, pues ya no estamos juntos. No se dio la situación. Perdón. ¿Cómo que no se dio la situación? Si esto no es de situaciones, esto no es de que se dé o no se dé. Esto es de decisiones. ¿Cuántos lo creen? ¿Alguien decidió casarse? ¿O alguien lo tuvieron que casar? Cuando se decide, se es capaz de enfrentar los retos. Se es capaz de poder salir adelante en lo que se está viviendo. Pero cuando no es así, entonces van a venir fracasos porque no se enfrenta a lo que sigue, hermano. ¿Sabe que cuando se ama, cuando usted se casa, ama a la persona, tanto hombre como mujer, usted no le sigue viendo errores, no le sigue viendo fallas? Y aunque usted mire que no le gusta hacer qué hacer, usted dice, corregirá, cambiará, tendrá la capacidad un día será diferente esto, aunque el día sea muy lejano, usted piensa que un día llegará, porque hay amor. Pero cuando no hay amor, ¿cómo enfrentar lo que sigue? Por eso usted y yo tenemos que pasar al otro lado en el matrimonio y enfrentar lo que sigue, porque cuando entendemos que esto ya no es de uno, sino de dos, ahora siendo uno, dirá usted, eso parece trabalenguas, hermano, pero es que es una verdad. Cuando uno se casa con otro o se une con otro, tienen que unir sus pensamientos para ser uno ahora y cohabitar de una misma manera.
y tener cambios que nos lleven a seguir avanzando, a seguir creciendo. Así como usted puede pasar al otro lado con la familia, en el matrimonio, puede usted pasar al otro lado también con la familia y enfrentar lo que sigue. No podemos dejar a la deriva a la familia. ¿Cuántos de aquí tienen familia que no es cristiana? ¿Sigue usted teniendo relación con ellos? ¿Sigue usted platicando con ellos? ¿Sigue usted siendo parte de ellos o se ha apartado o lo han apartado a usted? Porque dice, tú ya no eres como yo. Tú ya no eres como yo, Tú ya no eres como yo. ¿Sabe qué triste es eso? Qué triste es eso que nos digan, tú ya no eres como yo. Cuando al contrario, ellos deberían de decir, yo quiero ser como tú. ¿O alguno de ustedes no ha cambiado? Desde que el Señor lo llamó a su camino, ¿no ha tenido cambios usted? ¿Sí ha cambiado alguien? ¿Ha dejado de ser como era antes? A ver, ¿cuántas mujeres han dejado de ser rezongonas? Gloria a Dios. Solamente 3, hermanos, gloria a Dios. Habrá cambios en otras, no se preocupe. ¿Cuántas mujeres han dejado de ser mandonas? Pues solo una, gloria a Dios. No, mire, de verdad que sí necesita ministrarse usted. Necesita ministrarse, hermana. Necesitas echar fuera ese espíritu explosivo. Porque hay algunas que explotan ante lo que están viviendo, hermano. ¿Alguien ya echó fuera ese espíritu explosivo? ¿Alguien ya lo echó fuera? Que cuando le dicen mi alma, dice, ¿qué? Uy, perdón. Se enojan de todo. Pero bueno, también pasa con los esposos, ¿verdad? No nada más con ustedes, sino también con los esposos. Por eso necesitamos enfrentar lo que sigue. Enfrentar lo que sigue, porque enfrentando lo que sigue se alcanzan bendiciones maravillosas, hermano. ¿Sabe? Usted tiene que pasar al otro lado en sus finanzas, hermano. Tiene que pasar al otro lado en sus finanzas. Dígale a su hermano, tú y yo tenemos que pasar al otro lado en las finanzas y enfrentar lo que sigue. Enfrentar lo que sigue. ¿Qué es pasar al otro lado en las finanzas, hermano? ¿Qué es eso? Porque usted ya le dijo a su hermano, tenemos que pasar al otro lado en las finanzas. ¿Cómo están sus finanzas el día de hoy? Métase a las manos a la bolsa, así como el pastor, y a ver qué traen las bolsas. Porque sabe, hermano, a lo mejor trae 2 chicles como yo. Y dirá, y eso es toda mi finanza, hermano. ¿Sabe que 2 chicles en las bolsas de un niño es un gran tesoro? No. Todo está dependiendo de cómo veamos las cosas, ¿verdad? Entonces, mire que usted y yo tenemos que pasar al otro lado en esa actitud y empezar a enfrentar lo que sigue. Porque el que ve pobreza caminará con pobreza, pero el que ve abundancia enfrentará esa abundancia en su vida, hermano. ¿Qué es pobreza para uno? ¿Qué es abundancia para otro, hermano? Dígame, Pablo decía, sé estar en paz, tanto en la riqueza como en la pobreza, decía. Sé estar de acuerdo con eso. ¿Alguien de aquí podría decir lo mismo? Porque sabe, Pablo se atrevía a declarar ese tipo de cosas, porque Pablo vivió esas etapas en su vida. Un día tuvo, un día padeció, volvió a tener, y mira, él podía decir, sé cuando hay la oportunidad, sé cuando hay bendición, sé cómo disfrutarla, pero cuando no lo hay, sé tener contentamiento, decía. ¿Sabe? ¿Usted tiene contentamiento con sus finanzas? Por acá dicen amén, por acá guardan silencio. ¿Qué es lo que no te tiene contento con tus finanzas? Dígame usted. ¿Qué es lo que no le tiene contento para enfrentar lo que sigue? Hermano, es que yo no estoy contento con lo que me ingresa semanalmente a la casa. ¿Qué estás haciendo para que ese ingreso aumente? ¿Qué estás haciendo? Estás enfrentando lo que sigue, porque a lo mejor tienes que desarrollar algunas otras cosas.
Pero lo primero que te va a llevar a desarrollar algo es tener el contentamiento con lo que tienes, porque con lo que tienes puedes hacer mucho más todavía. Pero cuando no estás contento con lo que tienes, nada de lo que emprendas podrá crecer, porque el impedimento lo tienes aquí en la mente y no te va a dejar crecer en lo demás. Por eso necesitamos enfrentar lo que sigue siempre, siempre, siempre. Mire, hermano, usted podría decir a lo mejor, mire, hermano, pasa al otro lado y enfrenta lo que sigue cuando alguien está enfermo. ¿Sabe que la enfermedad puede ser un factor para frenarnos? ¿Sabe que la enfermedad no es de parte del Señor? ¿Sabe que la enfermedad va a buscar siempre causar un estrago? No es de parte del Señor la enfermedad, pero es permitida por el Señor. Pero con una intención, hermano, para que nosotros enfrentemos eso y pasemos al otro lado. ¿Sabe? Dios nos va a probar de muchas formas. Dios nos va a probar de muchas formas. Pero quiero que usted entienda algo. A alguien Dios le ha dicho que le va a ser un ministro. A alguien Dios le ha dicho que lo va a llevar a predicar. A alguien Dios le ha dicho que le ha dado un ministerio. ¿Si habrá alguien aquí? Pues contésteme entonces, si no, hasta los de la televisión o de ahí del internet dirán, ese pastor predica solo, está loquito a lo mejor. Pero mire, cuando alguien tiene el ministerio de Dios, lo van a probar en la economía, para ver si es cierto que usted lo que dice lo vive, y lo van a probar. Y hasta que no pase la prueba lo van a soltar. Y después de que ya lo probaron con la economía y vieron que no le pudieron hacer nada, va a venir otra. Le van a probar con la salud. Le van a probar con la salud. Le van a probar con la enfermedad, para ver si aguanta usted esas actitudes que trae la enfermedad. Porque la enfermedad no solamente deforma el cuerpo, deforma la mente. ¿Sabe? Es un gran reto la enfermedad para un ministro. Y más cuando ese ministro va por un lado y toca a alguien y sana, y él no sana. Qué tremendo, ¿verdad? Que tienes un don y que en ti no opera. Pero vas a otros lados y hasta milagros se dan. Y contigo jamás, dice. ¿Sabe qué tremendo es eso, hermano? Porque estando en la barca con Jesús, uno podría decir, ¿por qué yo no? No, entonces esto no es de Dios. No, pues ahí nos vemos, Señor. No, esto no es de Dios. Pero ¿sabe? Hay que pasar al otro lado. Hay que enfrentar el reto. Hay que declarar la victoria. Hay que declarar la sanidad. Hay que declarar al Señor en nosotros. Hay que hacerle ver a la demás gente que aunque tengo esa situación es porque el Señor así lo quiere y que en el tiempo del Señor vendrá mi libertad, hermano. Pero ¿cuántos enfermos se han levantado y han declarado gloria a Cristo porque Él tiene para mí algo más? ¿Verdad que cuesta trabajo? Cuesta trabajo, no me diga que no. Sí, hermanos, ya hay unos que decimos, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, Señor. ¿Sabe, hermano, qué triste es? Qué triste es, hermano, cuando no estamos realmente convencidos de que el Señor es el que está con nosotros. ¿Sabe qué triste es que usted se enferma? Y usted podrá decir, pues si mucha gente me conoce, si mucha gente me ha pedido que ore por ellos. Y cuando usted está enfermo, ni una llamada para usted. ¿Tampoco no es triste? Y uno dice, ¿y ahora qué? Pero es cuando aprende uno, cuando entiende uno que la soledad que vives te va a meter más a la presencia del Señor. Te va a llevar a tener un mayor encuentro con Dios.
Y es cuando aprendes realmente que el hombre no debe de confiar en el hombre, sino solamente en el Señor, hermano. Porque Él es el que te fortalece, Él es el que te permite tener la victoria, no el hombre, sino el Señor, hermano. Entonces, cuando entiendes los planes del Señor, mira, hasta con ganas, hermano, enfrentas lo que sigues. Pregúntale a su hermano, ¿tú cómo te has sentido en la enfermedad? ¿Tú cómo te has sentido en la enfermedad? A ver qué le dice, hermano. ¿Cómo te has sentido? ¿Apoyado, triste, solo? ¿Cómo? Porque la verdad, hermano, si no tenemos a alguien al lado, como que hasta dijéramos, Señor, ¿tan mal me he portado? Imagínense tener una Jova en la casa, una esposa como la de Job. Es que no dice cómo se llamaba, yo por eso pienso que se llamaba Jova. La esposa de Job, pues Jova. ¿Sabe qué tremendo sería tener una como esa? Que viéndolo enfermo, viéndolo que ya no se puede ni levantar, se acerque y le diga, ya hombre, maldice a tu Dios y muérete. Uy, hermano, porque ¿qué será de mí, diga usted? Por eso necesitamos tener siempre nuestra visión puesta en el Señor. Nuestra visión bien puesta en que el Señor es el que nos va a llevar a enfrentar cada una de las situaciones que estamos pasando en victoria, hermano. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que el Señor lo ha llamado para ser victorioso? Entonces, mire, usted y yo tenemos que pasar al otro lado y enfrentar lo que sigue. Pasemos al otro lado y enfrentemos lo que sigue. Mire, dice aquí la palabra del Señor en el libro de Mateo, Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Dígale a su hermano, 2 endemoniados. Y luego dice, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Fíjese, Veamos, hermano, veamos. ¿Qué hay en esta dimensión a la que usted está entrando? ¿Qué hay en esta dimensión a la que usted está entrando? Fíjese, hermano, cuando miraba yo este pasaje, ¿se acuerda que hace como cerca de un año, casi cuando llegamos a esta casa, el Señor dio una profecía y dijo que íbamos a entrar a una dimensión diferente? ¿Verdad? ¿Se acuerda o no? ¿Sabe? ¿Alguien entendió lo que el Señor dijo? ¿Alguien entendió a qué dimensión íbamos a entrar? Porque cuando miraba yo este pasaje, cuando subes a la barca, cuando la barca ya está preparada para los que van a entrar a esa barca, y la barca llega a otro lado, va a entrar a una dimensión diferente. Ya no la dimensión en la que te movías. Vas a entrar a una dimensión de donde ahora vas a enfrentar espíritus, demonios. Vas a enfrentar enemigos espirituales. Y entonces fue cuando entendí lo que el Señor quería hacer en este lugar. Y yo quiero decirle a usted algo.
Usted está dispuesto a enfrentar lo que sigue después de un año, fíjense. Está dispuesto a enfrentar lo que sigue, porque mire, hermano, usted y yo tenemos que entender que en esta dimensión a la que se está entrando, vamos a tener enfrentamientos continuos con enemigos espirituales. ¿Sabe, hermano? Llegó el momento de mirar a los hermanos como lo que son, hermanos, y mirar lo que hay dentro como lo que es, hermano. Y eso es peligroso, porque dentro del hermano usted no sabe qué hay. Porque usted ve el exterior y dice la palabra, como dice ahí, que salían esos demonios de los sepulcros. Usted mira cómo el Señor nos enseña que hay gente que tiene apariencia de sepulcro, que por fuera están blanqueados, que tienen una identidad que puede atraer, pero por dentro, ahí está el problema, dice, porque son huesos secos, huesos donde no está el Espíritu de Dios, huesos donde no habita la presencia del Señor. Y si no habita la presencia del Señor, ¿quién habita? Entonces usted tiene que entender que hay que pasar al otro lado. Y no porque le vea bonita la cara a la hermana, no porque vea guapo al hermano, diga, estos son de Dios. No. Conoce a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios por sus obras se dan a conocer. Entonces mire cómo el Señor Jesús mira a los escribas, mira a los fariseos y pone un parámetro con ellos y les dice, oye lo que dicen, vive lo que dicen, mas no hagas lo que ellos hacen, porque ellos no son lo que dicen ser. Y mire qué tremendo es eso, porque usted y yo tenemos que entender que vamos a entrar a una dimensión donde los demonios se van a manifestar de una forma, como dice aquí, violenta, son agresivos. ¿Sabe, hermano? No se ha sorprendido, porque aquí en la iglesia usted puede escuchar a alguien que le diga, ¿qué? ¿A usted qué? Y si no le parece, vamos allá afuera y vamos a arreglar las cosas. No le sorprende escuchar a alguien así. Porque usted diría, ¿cómo? Si es hermano, pero no sabe de quién, si de Dios o del diablo. Y a lo mejor se oye feo lo que le estoy diciendo, pero es una verdad que a usted le tendría que decir, alerta. Porque lo que miras por fuera, eso solamente es apariencia, dice. Hay que empezar a entrar a la dimensión de los espíritus para saber que lo que se mueve ahí son demonios que quieren dominar, que quieren controlar, que quieren tener el control de ese pueblo, hermano. ¿Sabe qué tremendo es eso? Porque dice que los demonios habitan en los sepulcros. Y como le decía yo a usted puede mirar, hermano, mire, a alguien bien hermoso, bien vestido, hasta con la Biblia aquí, pero eso no le dice que es de Dios. Eso no le dice que es de Dios. Usted puede hablar con alguien y usted puede decir si es de Dios o no es de Dios esa persona, por la forma de hablar, por lo que comparte, por lo que le está enseñando. Pero usted puede decir, es de Dios. Pero déjeme decirle algo, hasta el enemigo sabe la palabra. ¿Cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Cuando los escribas le decían al pueblo la palabra. Dígale a su hermano, si la vive, es de Dios. Si no la vive, no es de Dios, hermano. ¿Sabe? Usted tiene que aprender a discernir a esos espíritus. Usted tiene que entender que cuando se sube uno a la barca, ya no puede ser uno ignorante y debe de enfrentar lo que sigue. Debe de enfrentar lo que sigue. Pase al otro lado y enfrente lo que sigue. Porque si usted decidió subirse a una barca, tiene que enfrentar ahora lo que viene sobre usted.
porque ellos vinieron sobre el Señor, hermano. Salieron y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Sabe, hermano? Hay demonios que dominan el lugar. Hay demonios que dominan esos ámbitos donde usted va a entrar. Hay demonios que lo dominan, hermano, y van a querer imponerse, se le van a querer manifestar, le van a querer atemorizar, le van a querer poner miedo y le van a decir: aquí mando yo. Pero sabe, usted no tiene por qué tener temor, usted no tiene por qué tener miedo, porque el temor y el miedo es lo que fortalece a los demonios. Usted lo que tiene que declarar es lo que el Señor le ha dado por palabra, para declararlos vencidos, porque están vencidos. Pero ¿cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos podrían decir: así es, hermano, yo soy un vencedor? ¿Sabe qué es lo que se va a enfrentar usted en el siguiente nivel? Se va a enfrentar a los gritos de los demonios. Se va a enfrentar a los gritos de los demonios, porque estos le gritaban a Jesús. Estos le gritaban a Jesús, como diciendo: a ver, ¿quién grita más? ¿Sabe? Los demonios podrán ser muy gritones. Los demonios podrán querer imponer por medio de gritos, por medio de actitudes, por medio de frases que ellos ya tienen trabajadas. Pero déjeme decirle, usted no puede dejarse imponer, no puede dejarse llevar por el temor que ellos infunden, solo por sus gritos. Solo por sus gritos. ¿Sabe que los demonios reconocen al que tiene de Dios? Porque usted, si no es reconocido por ellos, no va a hacer nada. Pero ¿cómo lo van a reconocer como un hijo de Dios o que tiene de Dios? Cuando usted en la barca hace lo que el maestro le enseña en la barca. Porque a lo mejor usted aquí viene y dice: fuera en el nombre de Jesús, fuera, sí, pastor, como usted dice, claro que sí, yo soy obediente, dice. Y allá afuera a lo mejor es todo lo contrario. De allá ni obedece, de allá ni cree lo que le dice el pastor. Entonces cuando viene el demonio y usted le dice: fuera, cálmate, si tú no tienes autoridad. No, pero yo soy discípula del pastor. Al pastor lo conozco, al pastor lo reconozco, pero a ti nada. ¿Sabe qué tremendo es eso? Hay que pasar al otro lado y enfrentar lo que sigue. ¿Sabe qué significa esto? Tenemos que guardarnos. Tenemos que caminar en santidad. Tenemos que cambiar cosas que todavía no hemos cambiado. Tenemos que quitar esa confusión de nuestra mente. Tenemos que limpiarnos del evangelio que quizá venimos arrastrando de otros lados, hermano. Tenemos que tener cambios. ¿Cuántos lo creen? Hay que enfrentar lo que sigue cuando se pasa al otro lado. ¿Hay alguien dispuesto a enfrentarlo? ¿Hay alguien dispuesto a decirle a su hermano: mira, esto me conviene? Enfrentar lo que sigue. Enfrentar lo que sigue. ¿Sabe que los demonios conocen su tiempo? Porque ellos enfrentaron a Jesús. Lo cuestionaron. Así te puede cuestionar el enemigo. Y te va a decir: todavía no es mi tiempo, ¿por qué me sacas? Él me dejó entrar, ¿tú qué te metes? Porque así son. Él me dio la autoridad. No me importa si Él te la dio, si no te la dio, si viniste de visita y te quedaste. A mí no me importa. A mí lo único que me importa es que Él le pertenece al Señor. Mire, cuestionaban a Jesús. Cuestionaban a Jesús. Jesús no decía nada. Jesús no decía nada. Dígale a su hermano: tú tranquilo y confiando en Jesús. No decía nada. Hasta que ellos dijeron: envíanos a los cerdos. Envíanos a los cerdos. ¿Sabe? Dios le ha dado una autoridad. Dios le ha dado un poder. Dios le ha dado un respaldo.
y Dios le ha dado un respeto. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Quiero decirle algo. Cuando entre usted a liberar a alguien, no se ponga al brinco con ellos. Solamente mándele que salga de ahí. Porque si tú tienes la autoridad y el respaldo de Dios, Él es el que va a hacer la obra, hermano. ¿Sí lo cree usted de verdad? ¿Sí lo cree? ¿Se atrevería a decirle al demonio que está al lado de usted: fuera de aquí? Pues hermanos, yo tengo al lado a mi hermana, a mi hija, a mi hijo, a mi primo, a mi esposo, a mi esposa. ¿Cómo le voy a decir así, hermano? Acuérdese que por dentro hay algo diferente, hermano. Entonces piensa usted que en ella hay algo. No, yo no pienso, yo lo declaro. Y declaro que va a ser libre también. Porque el que hace la obra es el Señor. El que hace la obra es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, usted y yo tenemos que enfrentar lo que sigue. Entremos a conquistar esa dimensión nueva. Entremos a conquistar la dimensión que nos presenta el Señor. ¿Sabe? Ya lo enfrentó a sus problemas el Señor. Ya lo metió a la tormenta. Ya lo enfrentó a gigantes. Ya lo enfrentó a la incredulidad. Ya lo enfrentó, mire, hemos visto varias enseñanzas. Ya lo enfrentó a muchas cosas que está padeciendo como persona. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para usted? ¿Qué sigue para usted? ¿Ha decidido avanzar o ha decidido quedarse como está? ¿Ha decidido crecer o ha decidido decir basta ya? No, es que entre más conozca, más me va a demandar. ¿Qué ha decidido hacer? ¿Qué ha decidido hacer? Decía un hermano, me decía: pastor, yo no me quiero quedar enano. Yo no me quiero quedar enano, pastor. ¿Sabe lo que significa eso? Sí, sé que voy a tener más problemas. Sí, sé que voy a tener situaciones difíciles. Qué bueno que sabes lo que vas a enfrentar. Porque al que decide avanzar, al que decide crecer, le van a venir situaciones fuertes. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo esto? Que cuando alguien decide crecer en el Señor le va a guardar, le va a proteger y le va a respaldar. Siempre, siempre. ¿Lo cree usted o no? Enfrenta lo que sigue. Enfrenta lo que sigue, hermano. Hermano, yo ya no puedo crecer. Ya mire, esto es lo máximo que puedo dar. Ahí puedes dar eso. Ahí te pueden estirar las patas, los brazos, las greñas, las cabezas. Ya no vas a crecer a lo mejor. Pero espiritualmente, puede ser un gran gigante, hermano. Puede ser un gran gigante de parte del Señor. Un hijo de Dios, hermano. ¿Cuántos podríamos decirle al Señor: Señor, yo quiero enfrentar lo que sigue? Yo quiero enfrentar esa bendición que tú me has dado. Porque sabe, cuando los enemigos le dicen al Señor: mándanos a los cerdos, el Señor le dijo: ahora, hágase como ustedes quieren. Cerdos con cerdos, órale. ¿Sabe qué tremendo es eso? ¿Alguien quiere tener poder y autoridad? Porque cuando hay poder y autoridad, hay entendimiento. Y dice ahí que le dijo: vayan a los cerdos. Y después dice que los echa al abismo, los despeña y los ahoga en el agua que había ahí. ¿Sabe? Alguien de ustedes podría decir: Dios me ha dado la autoridad para mandar a los cerdos, o sea, a los demonios, al abismo y ahogarlos con la palabra poderosa que Él me ha dado. ¿Alguien lo podría decir? ¿Alguien se atrevería a declarar que Dios le ha dado una palabra de poder?
¿Alguien se atrevería a decir: yo me sumerjo en los ríos de la palabra, pastor? ¿Alguien podría decir: yo leo la Biblia día con día y extraigo agua de esa palabra que Él me permite leer? ¿Alguien podría atreverse a decir: échamelo, Señor, porque los voy a ahogar? Pocos amenes, ¿verdad? Pues, ¿para qué me meto en bronca si así estoy bien? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Y no vamos a liberar, para que ni se preocupe. Cada quien echa fuera el suyo, no se preocupe. No vamos a liberar. Pero sí quiero que entienda que entrar a otra dimensión representa una lucha espiritual. Representa una lucha espiritual. Ya no es ser los mismos. Ya no es caminar con los mismos errores. Ya no es caminar con las fallas que tenemos. Ya no es vivir en el pecado que vivimos. Ya no. Es entrar a una dimensión diferente donde mis luchas van a ser constantes con mi mente, con mi corazón y con mis acciones. Y decirle: Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, permíteme regresar a esa primera imagen o identidad que tú nos diste en la creación, Señor. Permíteme ser un verdadero hijo que pueda decir: soy espíritu, Señor. ¿Cuántos carnales hay aquí? ¿Cuántos carnales podríamos decirle al Señor: Señor, te necesito? ¿Sabe que cuesta trabajo? Pero mire, hermano, cuando se suba al altar, cuando se suba usted al altar, ahí se va a ver si es carnal o no. Porque dependiendo cómo huela lo que ponga, es tremendo, hermano. El Señor va a decir: este sí que estaba apestoso. Esta carne está apestosa. Porque era pecadora. Cuando usted ponga su carne y el Señor diga: qué rico huele esta carne, huele a oración, huele a santidad, se sabrá que éramos cada uno de nosotros, hermano. Y aunque usted no me lo crea, cuando se entra a la dimensión espiritual, cuando se entra al otro lado, usted se puede acercar a alguien y puede decir: huele rico o huele feo. Porque lo que hay dentro de nosotros también huele, hermano. También huele. Y por más que le eche usted, ¿qué loción le gusta más a usted? A ver, ¿qué le gusta? Yo, como estoy viejito, me gusta la Polo. Porque ya estoy viejito. Hay otros que a ese aroma dice: ese es para ancianos. Bueno, es muy amaderado, muy seco, hermano. Sí, es para ancianos, pero me gusta. ¿A usted qué le gusta? La Vetiver, Chanel. ¿Qué le gusta? Porque por más que le eche, por más que se vacíe la botella, mire, allá arriba no lo van a confundir, hermano. Ya va a decir el Señor: a ver. Ya que se le pase el olor, que le pase mientras, échenme otro que no sea, perdone, que no sea hipócrita, que no disfrace las cosas, ¿vale? Que sea verdadero, que sea genuino. Porque aunque usted no le ponga esencia, lo que usted es le va a agradar a Dios, hermano. Le va a agradar al Señor. Por eso, cuando usted pasa al otro lado y enfrenta lo que sigue, está dispuesto a dejar a sus demonios fuera de su camino, hermano. Si hay alguien aquí que quiere enfrentar lo que sigue, ¿hay alguien o no? Porque mire, fíjese qué tremendo es esto. ¿Cómo? Hay gente, dígale a su hermano, hay gente en las iglesias, no en esta, dígale. Déjame darle un punto de honor a usted, no en esta, dígale. ¿Sabe? Al final de la obra, al final de toda la bendición que se vive en un lugar, al final de la libertad que el Señor trae, al final de la liberación que el Señor trae, ¿sabe? Hay gente como estos. Perdónenme por la expresión, pero ya acuérdense que le dije que ya no iba a decir groserías en internet, pero ¿sabe? Hay gente ingrata, hermano.
Hay gente ingrata, sí, aunque me oigan, ahí hay gente ingrata. Mire, ¿cómo le dijeron al Señor? Vete de aquí. Vete de aquí, no, deja de estar liberando al pueblo, deja de estar haciéndonos perder la bendición que tenemos. Le dicen, mire qué tremendo es eso, hermano. Prefieren tener demonios, prefieren tener una economía endemoniada a tener la libertad del Señor en sus vidas, hermano. Fíjense qué tremendo. No, es que fulanito me trae muchas cosas para vender y pues ni modo de decirle que no. ¿De dónde procede? Ni me interesa, ni le pregunto. Me lo da barato y a mí me deja ganancia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿De dónde vendrá? ¿Del cielo? No creo. Díganles, hermano, enfrenta lo que sigue. Enfrenta lo que sigue. Si tú quieres cambiar, enfrenta lo que sigue. Si tú quieres corregir, enfrenta lo que sigue. Si tú quieres seguir avanzando, enfrenta lo que sigue. Usted y yo tenemos que enfrentar lo que sigue. Si quiere enfrentar lo que sigue o no. ¿Sabe? Le voy a dar otro nada más para que no diga esperarlo tanto tiempo para 10 minutos, pastor, no. Pero sabe, mire, vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 25 en adelante, dice: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Fíjese, hermano. Fíjese cómo dice ahí. Primero pregunta quién lo tocó, ¿verdad? Y los discípulos le dicen: ¿cómo preguntas eso, Señor? Tanta gente que hay. Y después dice que él buscaba a la mujer que lo tocó. O sea, ¿sabía o no sabía? Sí sabía, ¿verdad? Bueno, qué bueno que usted entiende. Porque entonces enfrente lo que sigue. Enfrente lo que sigue. Jesús te ha dado la oportunidad de tener un encuentro con él. Jesús te ha dado la oportunidad de tocar el manto del Señor. Jesús te ha dado la oportunidad de recibir un impacto de poder del Señor. Jesús te ha dado la oportunidad de ser libre. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo cree usted? Si Él te ha dado esa oportunidad, si Él te ha dado esa bendición, si Él te ha dado la oportunidad de que la aflicción, porque dice, la aflicción que tenía le fue quitada. Si Él te ha dado la oportunidad de que esa aflicción se vaya de tu vida, enfrenta lo que sigue. Enfrenta lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti?
¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Dice la palabra que esta mujer hizo lo que seguía. Fue y se postró delante del Señor, dice. Fue y se postró. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Qué le dijo? Y le dijo toda la verdad, dice. Enfrenta lo que sigue, dice. Si tu aflicción es ser mentiroso, deja la mentira a un lado. Si tu aflicción es decir verdades a medias, deja esas verdades a medias. Porque la causa de su aflicción era que no decía toda la verdad. Por eso le dice el Señor, dice ahí la palabra, perdón, y le dijo toda la verdad, dice. No se guardó nada. ¿Qué verdad le tenía que decir a alguien que fue y tocó al Señor y recibió un impacto de libertad? Dígame usted, ¿qué verdad? Ella podía haber dicho, ya recibí, ahí nos vemos. Hasta aquí llegamos, ahí nos vemos. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad traes tú para el Señor hoy? ¿Qué verdad tienes para el Señor? Yo soy esto, Señor. Yo soy esto. Enfrenta lo que sigue. Enfréntalo. Ella tuvo que enfrentarse a su verdad, a su realidad. Ella tuvo que enfrentar lo que seguía y llegar y humillarse porque, ¿sabe? Se postró. Ella buscó alcanzar algo. Pero quizá por eso iba agachada, iba a gatas, iba como soldado, pecho tierra, hasta llegar a su propósito. Pero porque tenía un propósito, no porque le fuera revelado humillarse, no. Sino que hasta que llega el impacto, hasta que llega la verdad a su vida, ella decide humillarse, postrarse y confesar toda la verdad. Cuando se sube uno a la barca, va a venir ese impacto del poder de Dios y te va a hacer decir toda la verdad. Pero cuando se sube uno a la barca es porque es genuino, porque ya aceptaste caminar con el Maestro, porque ya te identificaste con la barca, porque ya eres de la barca. Antes no. Mire, le voy a decir algo que no le va a gustar a muchos. Pero no es lo mismo decir yo soy de esta iglesia a vivir la enseñanza de esta iglesia. Cuando se sube uno a la barca, se come la enseñanza de la barca. Y por mucho que te guste o no te guste, es el alimento que le da Dios a esa gente de la barca. Por mucho que te guste o no, no es que yo traigo un evangelio que viene directo de Dios a mi vida. Trágatelo. Porque el que da aquí se lo da el de aquí. Es que este alimento a mí me satisface más. ¡Qué bueno! Entonces tú no eres de aquí. Tú no eres de esta barca. Y yo te estoy dañando. Y yo te estoy afectando. Y yo te estoy siendo piedra de tropiezo. Cuando tú dices soy de esta barca, tú preguntas ¿qué hay para comer? ¿Qué hay para comer, Señor? ¿Qué nos vas a dar hoy, Señor? ¿Qué necesitamos hoy, Señor? Y el Señor te podrá decir tacos de libertad. Y el Señor te va a decir hoy te voy a dar el mayor regalo que necesitas en tu comida. La palabra que te va a liberar de tus demonios, te va a decir el Señor. La palabra que te va a liberar de tu enfermedad y de tu aflicción. Hoy te voy a dar un taco de fe para que recibas tu bendición, para que recibas tu libertad, para que recibas lo que yo he preparado para ti. Eso es lo que yo tengo que entender. Que tengo que ir al otro lado y enfrentar lo que sigue. Dejar de ser yo. Dejar de ser yo. Ah, pastor, tanto rollo para eso. Sí, deja de ser tú y vive al Señor en ti.
vive su palabra, vive su enseñanza, come lo que Él preparó para ti. Y sigue creciendo. Y sigue desarrollándote. Samuel crecía. Samuel crecía. Samuel crecía. En 3 etapas diferentes crecía. Hasta alcanzar lo que el Señor quiso para él. Estando en la barca, tienes que comer el alimento que el Señor dispone. ¿Sabe que para la salvación se necesita un alimento especial? ¿Sí lo cree o no lo cree? Y si no lo cree, váyase a ver a Noé. Váyase a leer a Noé. Porque él dice que hizo una barca. O no, hermano, un arca. Bueno, un arca. Yo la veo como barcote. Y dice que ahí, hermano, metió alimento. Se va a oír feo lo que le voy a decir. Pero metió alimento para los animales de la barca. Y con ese alimento ellos alcanzaron su salvación. ¿Sabe? Cuando aceptemos la barca, cuando nos metamos a la barca, cuando nos despojemos de nosotros, el alimento que el Señor nos da en la barca nos va a llevar a la salvación, hermano. Nos va a llevar a la salvación. ¿Alguien quiere ser salvo en esta casa? Comas el alimento de la barca, porque le va a llevar a la salvación. No cuestione, no juzgue, porque usted le podrá decir al Señor: a Él me lo mandaste. Eso es lo que me comí. Yo acepté, Señor, lo que tú me dabas. Reclámale a Él, porque Él me hablaba con la palabra, Señor. Y tú podrás decirle al Señor, pero el Señor te podrá decir: momentito, aquí está escrito. Es más, para los que les gustan los videos, les dirá el Señor: aquí está el video, mira, comías con Él, y comías con Juan, y comías hasta con Doña Chona. Y decías: esta me gusta más. Esta es la que voy a vivir yo. A lo demás es enseñanza que se puede hacer a un lado y que no la necesito vivir. Por eso el Señor un día nos va a hacer un reclamo. Y si estamos bien delante de Él, vamos a vivir esa bendición de estar en su presencia. Pero si no, solamente vamos a mirar cómo descendemos a ese lago de fuego. Usted y yo necesitamos enfrentar lo que sigue. Enfrentar lo que sigue. ¿Cuántos quieren enfrentar lo que sigue? Yo lo voy a invitar a que se levante ahí en su lugar, si usted quiere.